Vamos a dar inicio al webinar con la colaboración del Ministerio de Trabajo y su área de organizaciones prioritarias. Para este inicio es muy grato dar el paso a nuestra directora Gabriela Bordes, directora de la Asociación de Gestión Humana del Ecuador y a su vez gerente de talento de Novacero. Bienvenida, Gaby. Gracias, Pili. Bienvenidos a todos. En realidad, cada vez que nosotros organizamos algún evento, es siempre pensando cómo más aportamos a todas estas empresas que estamos afiliadas y somos parte de la asociación, de tal manera que seamos aquí mismo donde sigamos construyendo un mejor equipo de talento humano para el talento humano de nuestras organizaciones. Entonces, bueno, pues gracias, Pili. Le quiero dar la bienvenida a Verónica Jiménez. Verónica es psicóloga clínica y es analista senior de grupos de atención prioritaria del Ministerio de Trabajo. Ella viene a ampliarnos información que hoy es realmente de mucho interés para todos, porque primero porque queremos eh, manejar estos grupos, manejar este tema de inclusión, diversidad, acoso laboral, cómo incorporar más jóvenes y demás, algunos temas puntuales que tienen que ver con economía violeta y que a rato se vuelve más que una ley, una obligación moral con las empresas de devolver a nuestras comunidades de empresas estas acciones que nos van a hacer seguir creciendo como empresa. No sin antes agradecerle a todos los asistentes, nuestros patrocinadores que de verdad hacen posible que sigamos teniendo vida en la asociación y a cada uno de los afiliados. Así que le doy la bienvenida a Verónica y espero que esto sea realmente aporte a cada uno de nosotros para que lo podamos replicar. Bienvenida, Verónica, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días con todos y todos. Como lo mencionaron, mi nombre es Verónica Jiménez, soy psicóloga clínica de profesión y actualmente me desempeño como analista senior o, en este caso, experta en género del Ministerio del Trabajo. Para mí es muy grato estar esta mañana con ustedes. Yo sé que este tema de los planes de igualdad o de la temática general de género es es un tema que nos convoca a todos y todos queremos trabajar para conseguir un poco la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos o en todos los ámbitos y específicamente en el ámbito laboral. Les comento un poquito cómo está un poco estructurado el taller del día de hoy. Yo realizaré una introducción con respecto a el por qué de la importancia de la ley, de las leyes específicas de género, y después ya nos entraremos un poco en materia de la ley para impulsar la economía violeta y los planes de igualdad. No hay un momento específico para preguntas, sin embargo, ustedes pueden y están en la libertad de cualquier momento interrumpir mi presentación, desconectar su micrófono y hacerme cualquier pregunta. Esto va a permitir que sea un poco más una especie de diálogo, lo cual ayuda muchísimo. La modalidad no permite un poco esta personalización que a nosotros como ministerio nos gusta muchísimo, pero sin embargo, este tipo de no hay un momento específico para preguntas ayuda. No soy tan buena leyendo el chat y respondiendo, por lo cual les pido a Pilar y demás que me ayuden un poco manejando este tema de preguntas en el chat, como para tener un poco el control y poder responder todas las dudas. Todas las dudas que ustedes tengan son bienvenidas. La idea es que yo pueda ser lo más clara, más específica posible para que ustedes tengan esta base para poder llenar. No es complicado, o se han diseñado las matrices de tal manera que todas las empresas, desde las que ya tienen una acción previa de género, que yo sé que son muchísimas y creo que dentro de las que se encuentran el día de hoy, existen empresas que ya tienen acciones previas de género, lo cual me permite felicitarles desde ya. Y habrán empresas que de pronto estamos empezando a realizar acciones. Entonces, la idea de la matriz, como es un genérico y son para todas las empresas, la idea es que todas puedan realizar acciones. Y ya les voy comentando cosas puntuales al momento. Lo que sí les voy a pedir encarecidamente es tener un poco de cuidado con los micrófonos. Ayer tuve un webinar y realmente el hecho de no tenerlo silenciado cuando no se está
cuando no se está interviniendo, sí dificulta un poco la comunicación para todos. Eso, por favor, es la única solicitud de mi parte. Por el momento voy a compartir la pantalla. Me comentan si la pueden ver, porque ayer también tuve dificultades al respecto. Todavía no, Vero, por si acaso. Ya, perfecto. Ahí Y sí. voy a apagar mi cámara. Eso también ayuda un poco a la comunicación. Listo. Ahí está. Y me comentan Ahí está bien. lo de la... A ver, ahí. Me comenta si pueden ver que pasé la lámina. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces creo que vamos bien. Con todo, si se detienen en algún punto, me van diciendo. Como les decía, ahora sí les doy la bienvenida formal y vamos a iniciar. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener leyes específicas de género? Muchísimas veces cuando yo tengo tanto reuniones nacionales como con organismos internacionales y con otros países, nos suelen decir, Ecuador tiene leyes, o Ecuador es uno de los países que más leyes específicas para género tienen. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Porque históricamente hemos sido grupos más vulnerables. Sí, exactamente. Nosotros venimos cargando o sobrellevando una mochila en la cual todavía existe una desigualdad muy marcada. Pero para nosotros poder hablar de estas desigualdades o de esta falta de inequidad en todos los ámbitos y exclusivamente en el ámbito laboral, la única manera es ver las cifras. Nosotros tenemos y nos basamos en las cifras oficiales, que son las que nos establece el ENENDU para corte marzo 2024. Cuando nosotros hablamos de empleo adecuado, los hombres se encuentran en una presencia del 38.5%, las mujeres en un 23.5%. El subempleo para los hombres 23.3% y para las mujeres 15.9%. El desempleo 3.4%, para las mujeres 4.2%. Cuando hablamos de ocupación en cargos directivos, los hombres están en un 38.6% y las mujeres en un 61.4%. Ahí yo me quiero hacer, parar un poquito. Si nosotros hacemos un análisis así como muy abuelo de pájaro, podemos ver que aquí entonces diríamos si las mujeres están en cargos directivos y mayor ocupación en cargos directivos, ¿por qué existe una brecha salarial actual del 11.77? ¿Por qué creen ustedes? Porque el sueldo no es igual. Pues el sueldo es diferente a pesar del cargo, puede ser. Exactamente, porque las mujeres todavía están, hay un término que se utiliza que es división sexual del trabajo. Las mujeres aún se encuentran, sus trabajos están mayoritariamente ubicados en lugares donde están carreras o roles relacionados al cuidado. Es decir, las mujeres en el Ecuador, donde mayoritariamente están actualmente trabajando, en el área de la educación, en el área de cuidados relacionado con servicios, meseras, restaurantes y demás, y en el área de agricultura. Es por eso que todavía esos no son unos sueldos o no tienen un sueldo tan grande y es por eso que todavía la brecha es bastante fuerte. Sin embargo, sí existe una disminución al año anterior, porque el año anterior a diciembre terminamos con una brecha salarial aproximada del 15%. Ahora, esto es en temas laborales en general. Cuando nosotros hablamos de acoso, discriminación, la cosa se complica un poco más. Primero, porque una de las falencias que tenemos como país en general es justamente tener esta estadística que a nosotros nos permite hacer una radiografía de cómo es la situación de las mujeres. Entonces, nuestra última encuesta que tenemos en el Ecuador es la que se realizó con el Ministerio de la Mujer, en ese momento Secretaría de Derechos Humanos y ONU Mujeres en el 2019, la cual mencionaba que de cada 100 personas en el ámbito laboral, 20 habían sufrido en algún punto violencia, discriminación o acoso en el ámbito laboral. Sin embargo, como ya les menciono, del 2019 acá,
con una pandemia de por medio, las cosas cambiaron muchísimo, las dinámicas cambiaron muchísimo, incluso por ejemplo, el tema de trabajadoras remuneradas del hogar, también fue bastante complicada la dinámica que ellas tuvieron y esto aumentó muchísimo las cifras de acoso y discriminación. Las que nosotros vemos en la parte derecha de su pantalla es una encuesta que se realizó en la OIT, es del año anterior, es 2023, en la cual no nos habla específicamente de género, cuál es la situación de la mujer, pero sí nos habla, por ejemplo, de que 1 de cada 5 personas con empleo ha sufrido al menos una modalidad de violencia y acoso en el trabajo durante la vida laboral. 5 de cada 10 personas en su vida han sido víctimas de discriminación por motivo de género, también han sufrido violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Me pueden mencionar si se están cambiando las diapositivas? Solo por curiosidad. Sí. Hermoso, muy bien. Como les mencionaba, el día de ayer tuve mucha dificultad con este tema. A ver, sigamos. Como les menciono, nosotros en el Ecuador tenemos muchísimas leyes específicas de género. La primera ley específica fue la Ley Orgánica para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que fue emitida en el 2018. Esta ya marca un hito histórico en el país, porque primero habla de una interacción de todas las, bueno, no de todos, pero de 24 instituciones del Estado, en el cual tratan de formar un sistema en el cual interactúe o actúe tempranamente cuando hay un caso o una alerta de violencia. Sin embargo, aquí lo que cabe indicar es que por más esfuerzos que ha habido por parte de las instituciones, el SAT, que es un sistema de alerta temprana, y el SUD, que es un sistema único de trámite de casos de violencia, no, todavía, a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, todavía no logra funcionar como se esperaría, ¿no? La segunda ley es esta ley orgánica para impulsar la economía violeta. Ah, no, me salté una, es la ley orgánica para cuidados humanos. Y la tercera es esta ley orgánica para impulsar la economía violeta, que es emitida el 20 de enero. Esta tiene por objeto fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género, hablando ya desde una multiculturalidad. Lo que trata de hacer esta ley es englobar a todas las mujeres en toda su diversidad. Fomentando y potenciando toda esta, valga la redundancia, diversidad que podamos tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? El ámbito de aplicación es para toda persona natural y jurídica que se encuentre o actúe en el territorio nacional, es decir, tanto para las empresas públicas y privadas. Sin embargo, por la dinámica, porque obviamente los ámbitos públicos y privados, tanto los CEF como Código de Trabajo, tienen una dinámica funcional completamente distinta, es por eso que habrán ciertas diferencias. Y es más, los planes de igualdad que vamos a hablar en un momento, al momento están suscritos exclusivamente para el ámbito privado. La finalidad, ¿cuál es la finalidad de crear esta ley en específico? Que es el ir eliminando barreras institucionales, brechas salariales, permisos de maternidad y lactancia discriminatorios e impulsar el acceso a cargos de toma de decisiones, es decir, ir rompiendo techos de cristal y pisos pegajosos, que todavía lamentablemente una de las razones principales por las cuales los tenemos es el hecho de y que estamos más ligadas al cuidado. Entonces, a veces este tema sí nos permite o no nos permite, mejor dicho, el ir accediendo a cargos de tomas de decisiones. ¿Cuál es el objetivo? La población objetivo, mujeres principalmente víctimas de violencia y multiculturalidad. Y como decía al inicio, mujeres en toda su diversidad. Oh, ya no puedo pasar. Ay, ya, muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades que esta ley nos da como cartera de Estado, al Ministerio del Trabajo como tal?
Primero, la elaboración de políticas de empleo para aumentar la participación de las mujeres en igualdad de trato y oportunidades. Esto nos habla en el artículo 7, en el artículo 13 y en el artículo 14. El artículo 7 nos habla de un programa de mejora de empleabilidad, el 13 sobre las garantías de la igualdad en el espacio laboral y el 14 la igualdad de trato y oportunidades. También tenemos como injerencia el crear normativa para combatir el acoso, violencia y discriminación. Aquí quiero hacer yo un poco un paréntesis porque esta ley, una de las cosas novedosas que nos trae es que ya nos habla de acoso laboral y acoso sexual laboral. Hasta el momento en el país, no, el acoso sexual laboral no era manejado desde un ámbito administrativo, que es lo que nosotros como ministerio tenemos la potestad, sino el acoso sexual era directamente ligado a violencia e injerencia directa de fiscalía. Y ya en la siguiente lámina hago un poco más extenso este tema. Tercero, el registro del plan de igualdad. A nosotros el ministerio nos establece en la ley, en su artículo 19, nos establece que nuestra injerencia como ministerio es el registro de los planes. Y ya les voy a ir mencionando a qué conlleva esto. Cuarto, promoción de la igualdad en las negociaciones colectivas. Para la ley es importantísimo crear una normativa que esté ligado o ver la forma en la cual se introduzca este tema de género, esta transversalización del enfoque de género dentro de la negociación colectiva. Y por último, el distintivo, pero no menos importante, el distintivo sello violeta. Es decir, el reconocimiento que se den a las empresas ya en buenas prácticas, incluidas las de género, por realizar, por ejemplo, uno de los, ya les adelanto, está un poco más abajo, pero les adelanto un poquito, uno de los requisitos para la obtención del sello será el registro de los planes, pero no el único. Como les decía, el tema de acoso y discriminación es un tema muy, muy importante y muy álgido. Nosotros como ministerio ya habíamos trabajado previamente en este. Tenemos dos normativas secundarias. La primera, que es el 0082, el Acuerdo Ministerial 0082, que fue emitido en el 2017, que habla exclusivamente de discriminación. Pero este acuerdo es muy importante porque habla de hasta procesos de selección no discriminatorios. En el caso del siguiente acuerdo, que es el del 2020, es el Acuerdo Ministerial 244, habla de discriminación, acoso y toda forma de violencia contra la mujer. Y lo que hace este acuerdo ministerial es emitir el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación en el ámbito laboral. Sin embargo, en el 2021 tenemos como el primer revuelo con respecto a este tema, que es la ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la OIT. Por favor, si tienen alguna pregunta, les invito a interrumpirme. Como les mencionaba, el convenio 190, nosotros como país somos el tercero en la región y quinto a nivel mundial en ratificar este convenio, pero este convenio ya manda o amplía ciertos conceptos. Primero, considerar que este convenio es mandatorio. Y segundo, que al momento de ampliar estos conceptos nosotros tenemos que empezar ya a modificar cierta normativa, pero hay que tomar en cuenta que nosotros como Ecuador tenemos normativas primarias, como son las leyes orgánicas, las cuales nos anclan a las normativas secundarias, que son los acuerdos ministeriales. ¿Cuáles son los conceptos que amplía? Elimina, primerito, que es creo que lo más revolucionario, el criterio como se manejaba hasta ahora dentro del Código del Trabajo y la LOCEF, el criterio de reiterativo. ¿Para qué? Un hecho sea considerado acoso laboral, debería la persona estar expuesta a un acontecimiento negativo que produzca daños o lesiones, o sea, potencialmente lesivo, eso dice específicamente la ley, pero debería haber estado
expuesto de una manera reiterativa. El 190 destruye este concepto y dice que puede estar expuesto una sola vez o en reiterativas ocasiones. Amplía también el ámbito, ya no es solo en el ámbito laboral, como ustedes pueden ver en su pantalla, en el número 1, hasta ahora se hablaba del ámbito laboral. Esto se amplía y ahora se habla en el mundo del trabajo. Esto hace que la protección para los trabajadores sea independiente a su relación contractual. Es decir, van a tener la protección tanto las personas que pueden estar, por ejemplo, pasantes o pueden estar dentro de otro tipo de contrato. Puede ser un contrato ocasional, no tiene que ser, por ejemplo, de nómina. Otra cosa que también se elimina con el 190 es que ya no permite la conciliación. En el protocolo que ustedes tienen ahí mencionado, sí había un momento en el cual se podía crear un diálogo entre las partes. Sin embargo, al considerar que es un caso de acoso y discriminación, nunca se podría poner como en diálogo entre las partes porque se podría dar una especie de revictimización. Entonces, la conciliación queda eliminada. Y también establece, aunque esto ya nosotros ya manejábamos, establece que el acoso no es solo producto de una relación de poder. Les hago una consulta, aquí hago un pequeño puntito. No sé quién me está ayudando a ingresar porque yo veo que me sale como personas en sala de espera. No sé si me están Sí, ayudando. nosotros ya les estamos aceptando. Bien, Ver. hermoso, gracias. Gracias. Perdón, regreso. Se establece que la violencia y el acoso, bueno, esto ya estaba establecido, como les menciono, nosotros ya hablábamos de que el acoso laboral, la discriminación y la violencia en el mundo del trabajo ya es transversal. Puede provocarse tanto de una persona en puesto de toma de decisiones bajo un subordinado entre compañeros o a su vez de un subordinado hacia una persona en puesto de toma de decisiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sí una consulta. ¿A qué se refiere con el mundo del trabajo? Esto incluye si yo con mi compañero, o sea, salgo de la oficina y en una reunión fuera de la oficina o fuera del trabajo, me discriminan, ¿eso es mundo del trabajo o a qué se refiere? Completamente. De hecho, y perfecta su observación, de hecho, el ampliar esta terminología nos hace, primero, por ejemplo, si hay un acoso en la buceta que es obviamente contratada por la empresa, que nosotros tenemos recorrido, supongamos, a las 6 de la mañana para llegar a nuestros puestos de trabajo. Obviamente no todas las empresas lo tendrán, pero en el caso que hubiera, si yo tengo este recorrido y ahí soy víctima de algún tipo de acoso, discriminación o violencia, está incluido en el ámbito de trabajo. También se refiere, por ejemplo, a que también no son solo personas que están dentro de un contrato de un contrato con la empresa, sino, por ejemplo, pasantes o también personas que, o la cadena de valor. Incluso el 190 habla de que esto se dispara hasta la cadena de valor de las empresas. Entonces, también, por ejemplo, si existe un paseo que estés organizado por la empresa y aquí hay un acto de estos, también está incluido dentro del mundo del trabajo. Por eso es que el ámbito del mundo del trabajo se amplió un montón. O sea, pero siempre y cuando sea algo generado de manera corporativa. No Claro, es que yo me fui con mi compañero porque quise, no, o no, sea, un desayuno. Ahí no tiene que ver. no hay nada, tú. Ya. Ahí creo que será Ujú. ¿no? Porque, verá, el acoso no está considerado dentro del Código Orgánico Integral Penal, el acoso no, pero la discriminación sí, porque es un delito por discriminación y todas las violencias, violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial, violencia simbólica y violencia gineco-obstétrica.
Entonces, si usted, en el caso que usted menciona, se va con un compañero, no es un trámite administrativo porque no está dentro del mundo del trabajo, pero si en esta salida hubiera alguno de estos casos, usted podría irse por el siguiente ámbito, que es el penal. Ah, listo. En el Pero mundo si del trabajo se puede incluir a un proveedor outsourcing que Sí, claro, trabaja. También. está dentro, exactamente está dentro de la cadena de valor de la empresa y esto ya amplía justamente el 190. Ah, listo. Gracias. Ahora si en sí, el mismo ejemplo, perdón, si en el mismo ejemplo no es el compañero con el que desayuna, sino es su jefe que tiene una relación de poder, ¿qué pasaría? dependiendo, el tema del acoso, la discriminación y violencia es bastante complicado y hay una línea muy delgada entre lo que sí y entre lo que no. Primero, cuando nosotros hablamos de acoso sexual laboral, por ejemplo, son todos los favores de índole sexual que se solicitan a cambio de algún tipo de retribución, pero que va anclado al mundo del trabajo. Entonces, si hay un consentimiento de las partes, no existe acoso, discriminación o acoso sexual laboral, pero sin embargo, justamente esta intimidación es lo que daría el criterio de un tipo de acoso sexual laboral. Eso hay que tener muchísimo cuidado y justo es lo que les iba a comentar, porque existe una nueva ley, que es la última que salió recientemente, que es la ley reformatoria a acoso, discriminación en el mundo laboral. Esta ya es una ley orgánica, la cual permite o incorpora criterios del 190. Entonces, este es el paraguas que nosotros como ministerio necesitábamos para crear la reforma del 082 y 244. De hecho, es lo que estábamos esperando. Nosotros ya habíamos trabajado en una reforma previa justo por el 190 a estos dos acuerdos ministeriales, pero estábamos entendidos que estaba trabajando desde asamblea esta nueva ley orgánica. Estábamos esperando justo para tener todas las leyes orgánicas alineadas. Y ahora estamos ya trabajando con mucho más fuerza en estas reformas, tanto del protocolo como los acuerdos ministeriales que ustedes tienen en la pantalla, para tener todo esto englobado o alineado. Próximamente les daremos saber cuando ya esté emitido esto y realizaremos una socialización masiva para que todos ustedes tengan el conocimiento y puedan aplicar los protocolos. Sí, Gelmain está pidiendo la palabra. Puedes preguntar por favor. sí, claro, siga, por favor. No, la verdad es que no soy muy buena leyendo el momento, entonces no necesitan pedirme la palabra, solo desconecta Y su... no te preocupes que yo también tengo algunas preguntas que las puedo ir leyendo, que van poniéndolas en el chat. Sí, hermoso. Entonces, si tenemos preguntas, hagámoslas, por favor, antes de seguir al siguiente, que ya son los planes. Perfecto. Voy a leer entonces, aquí tenemos una. En cuanto a la conciliación, el Código de Trabajo aún mantiene como necesario el hecho que exista una etapa de conciliación dentro de un proceso de visto bueno. ¿Esta etapa es obligatoria? ¿Cómo se lleva a cabo? Nos pregunta Sam. Sí, exactamente, justo lo que les decía. Nosotros desde que ratificamos el convenio 190 y con la nueva ley, el criterio de conciliación, a ver, creo que aquí vamos un poco adelante. La conciliación depende en el qué caso. Si nosotros tenemos un problema interpersonal o está identificado con otro criterio que no sea acoso, discriminación o toda forma de violencia, sí se puede realizar y se va a realizar la conciliación. De hecho, está normado por la OIT, es uno de los instrumentos normados por la OIT. Sin embargo, cuando sea un caso específico de acoso o discriminación, la conciliación no va, porque sería una manera de revictimización. Sin embargo, todavía, como les mencionaba, nosotros estamos trabajando en las reformas internas del ministerio, de los procesos internos, que incluye también, sí, una capacitación bastante fuerte a las autoridades del trabajo, que son los inspectores, porque ellos serán los encargados de implementar las leyes, de implementar tanto normativa internacional como nacional. Perfecto. Hola, Vero, buen día con todos. Yo tengo una consulta. Cuando tenemos casos en donde se reportan que han sido víctimas de acoso y tenemos la palabra de uno versus la palabra de otra persona,
¿Cómo se recomienda discernir esto y poder llegar a saber si es que efectivamente es un caso de acoso? Sí, primero es bastante complicado el tema porque nosotros podemos denunciar un caso de acoso o discriminación, sin embargo, tenemos que obligatoriamente tener una carga probatoria. No se puede mantener solo en las versiones, porque muchas veces la interpretación de caso de acoso puede ser no real y puede terminar causando perjuicio a la persona a la cual se denunció. Entonces, obligatoriamente debe haber una carga probatoria. ¿Cuáles son esta carga probatoria? Por ejemplo, todo lo que está establecido dentro de la COGEP que es Código Orgánico de Casos Administrativos. Se me fue exactamente el nombre, ya me voy acordando a lo largo que voy hablando. Son los que sirven para verificar si existe o no un caso de acoso o discriminación. Por ejemplo, los chats de WhatsApp no son desde ningún punto de vista una prueba. Sin embargo, si usted quiere que esto sea prueba, deben ser materializados y notarizados dentro de Fiscalía. Con eso usted ya le sirve como prueba. Un video de cámara de seguridad no necesita ese proceso. El video de cámara de seguridad ya por sí es una prueba, porque se asume que estos no pueden ser manejados o manipulados de un lado o del otro. ¿Cuál otro puede ser una prueba? Un correo institucional. El hecho, por ejemplo, de grabaciones, siempre me preguntan, las grabaciones deben tener el consentimiento, lo cual hace que no sean tan neutrales. Pero sin consentimiento de la otra parte, la grabación no es una prueba. También pruebas, por ejemplo, lo que se utiliza muchísimo y lo que nosotros recomendamos como ministerio, ya habiendo tenido un trabajo previo en el protocolo, que a la final sí se han visto que existen algunos errores y algunas falencias. Es por eso que la reforma nos cae muy adecuada. Es el pedir, el solicitar a valoración tanto psicológica como física de la posible víctima. También el pedir declaración de las personas que están dentro del área, pero estas deben ser como aisladas, porque hay veces en que por más que traten de cubrir a una de las partes, siempre va a haber inconsistencias en las declaraciones, entonces siempre es importante pedir unas 2 o 3 declaraciones de los compañeros, pero estas en como aisladamente, ¿no? En espacios y en lugares distintos. No sé si solventé ahí sus parecidos. Sí, Vero, muchas gracias. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? No, Vero, ninguna otra. Bueno, tengo personas con las manos alzadas, pero preguntas en el chat no. Juan Francisco tiene alzada. Perfecto. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir su micrófono. Buenos días. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a los proveedores. Recientemente tuvimos un caso de una empleada que recibió un trato discriminatorio por parte de un proveedor. Esto es absolutamente diferente que cuando se produce en una relación entre dos empleados, porque ya el proveedor es un externo. Sí. ¿Cuál sería ahí el procedimiento que debemos seguir? Actualmente, lo que yo les mencioné, tanto del 190 como de la ley reformatoria de la esas están siendo implementadas en normativa secundaria. Sin embargo, en este caso, actualmente, como todavía no tenemos la normativa secundaria, que es el 082 y el 244, que le habla el procedimiento específico, pero no contempla este tipo de cadena de valor, proveedores y demás. Entonces, lo que tendríamos que ir y no podemos nosotros ahí aplicar un ámbito administrativo porque no existe un contrato con esa persona, deberíamos ir al siguiente nivel, que es el penal. Entonces ahí la persona que está afectada debería realizar una denuncia en fiscalía y ahí seguir el trámite que el COIP, Código Orgánico Integral Penal, establece para este tipo de casos. Ok, muchas gracias. Angie Aguirre, levanta la mano, por favor.
Solo una consulta para no pasar el tema, perdón que les interrumpa, el tema anterior de los proveedores. Cuando nosotros creamos el protocolo de no discriminación y acoso en espacios de trabajo, también ahí se podía incluir a los proveedores, porque al final el proveedor, al momento de contratar, también puede firmar la aceptación de ese protocolo y obviamente no vamos a poder tener una sanción, pero sí el hacer la investigación interna y poder involucrar al proveedor, al dueño de la empresa o al gerente de la empresa para que se tomen acciones respecto del trabajador, porque si no resulta, realmente quedarían todas esas denuncias ahí, no se podría actuar si lo condicionamos a que siempre vaya al ámbito penal. Sí, ¿Cómo lo ve el ministerio? ahí acaba de tocar un tema súper importante, porque aparte de estos acuerdos ministeriales que nosotros tenemos, ustedes también tienen un arma súper importante, que es como el código de ética o se me fue la palabra. La, ¿Reglamento? reglamento interno. El reglamento interno. Muchísimas gracias. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchísimas empresas, muchas buenas prácticas de trabajo en el cual, si ustedes quieren, me invento, pongo como ejemplo cualquier empresa, Holcim, no sé si están, pero pongo como ejemplo. Sí, sí está. Por ejemplo, si Holcim quiere, o sea, si alguien quiere ser proveedor de Holcim, los proveedores tendrán ciertas características, incluso yo he visto en portales de compras públicas y demás, que deben tener el sello tal de buenas prácticas de género. Entonces, esto de una u otra manera obliga a que también sus proveedores cumplan ciertas características para poder realizar contratos con las empresas. Entonces, esto es una manera que usted tiene también como para controlar el hecho de los proveedores, ¿no? Y eso ya iría más allá de la normativa que nosotros como ministerio saquemos, sino más bien está como un poco en control dentro del código de ética o de no sé por qué se me está yendo hoy, para que ustedes puedan manejar desde internamente. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que leer. No, dos. Si denuncio un proceso de acoso y mi empleador empieza la investigación, ¿cómo hago para no encontrarme con el acosador? ¿Lo pueden suspender hasta que se acabe la investigación? Esa es la pregunta en realidad. Nosotros como Ministerio del Trabajo no emitimos medidas de protección. Eso emiten ya los entes que están ligados al ámbito penal. Pero sin embargo, sí se toman en cuenta o sea, le estoy hablando de lo que se está tomando o se está considerando en estas reformas, se considera como medida administrativa de protección. En este caso, las medidas administrativas de protección será justamente no suspender, pero sí evitar o cambiar de espacio físico a una de las partes. De hecho, la OIT, en una de las reuniones que tuvimos, nos indicó que el que debería ser movido o de espacio físico nunca será la víctima, sino será el presunto agresor. Pero eso es lo que estamos trabajando a futuro. Esto le estoy haciendo una primicia. Ok. Y la última que tengo al menos es, buenos días, ¿existen datos nacionales de acoso laboral? Porque en la primera lámina presentaron datos internacionales. Si no conocemos datos de nuestro país, podíamos no acertar en las medidas preventivas de acoso. Sí, justamente, no sé, de pronto no estuvo bien mi audio, pero yo sí les mencioné que lamentablemente, una de las falencias como país es la falta de datos que tenemos, porque la última encuesta que nosotros tenemos de acoso y discriminación, lamentablemente, es la que se realizó con la Secretaría, en esa época, Secretaría de Derechos Humanos, ahora actual Ministerio de la Mujer, y ONU Mujeres en el 2019. Entonces, lamentablemente, por eso es que en la lámina que yo presenté era datos de la OIT, pero porque nosotros nuestra última encuesta, nuestra última data está del 2019 y de ahí pasó incluso una pandemia de por medio. Entonces, lamentablemente, nosotros como ente rector del trabajo no somos quien generamos la data, sino es el INE.
Y nosotros habíamos realizado o solicitado al INE el levantamiento justamente de esta cuenta satélite de acoso y discriminación, pero no había asignación presupuestaria para la misma. Por eso es que no tenemos una data actual. Y sí, concuerdo completamente, el no tener una data es como no tener un piso, porque yo cómo hago o implemento acciones si no sé exactamente la realidad. Creo que con esto seguimos al siguiente tema. El siguiente tema son los planes de igualdad, lo que nos ancla específicamente la ley orgánica para implementar la economía violeta. Nosotros tenemos la ley que nos establece en su artículo 19, nos establece el registro. A nosotros como Ministerio de Trabajo, desde ningún punto de vista nos da la injerencia de la evaluación o del seguimiento de las acciones que ustedes como empresa registren en los planes. A nosotros nos dan exclusivamente el registro y el control del registro de los planes de igualdad. ¿Y para quiénes o cuáles son las empresas que deberían registrarlos? Las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. Nosotros tenemos el primer marco normativo, que es la ley orgánica, pero este debe tener siempre como la parte ejecutiva o la parte de ejecución más claro, que es el decreto 928 emitido por la presidencia, que es el reglamento general a la ley. Esta habla, en su artículo 6, habla del número de trabajadores, que deben ser empresas de 50 o más trabajadores. La vigencia de los planes de igualdad son de 4 años. El artículo 10 habla del seguimiento y evaluación. Nosotros como ministerio no vamos a realizar el seguimiento y evaluación de las actividades o acciones que ustedes planteen, pero a quién le da la potestad para realizarlo, al Comité de Igualdad, que ya vamos a ver en la lámina siguiente qué es lo que nosotros como ministerio sugerimos. Y cuando estamos obligados a actualizar los planes fuera del periodo de 4 años, son las 3 que ustedes tienen en su pantalla en la parte de abajo. Cuando exista un proceso de cambio de razón social, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación anticipada. Es decir, si yo ya no tengo los 50 empleados, tengo 48, yo puedo o debo eliminar el plan de trabajo de lo que yo registré en el ministerio. El plan de trabajo dispone tanto la ley como su reglamento general que debe estar en un sistema automatizado del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, como es un primer proceso, estamos en plan piloto, actualmente se están recibiendo de manera física, ya vamos a seguir, pero cuando esté, de hecho a la par, nosotros como grupos prioritarios estamos trabajando en la automatización de los mismos. Entonces, en este sentido, cuando ya esté el sistema implementado, cuando haya una disminución, lo que hará el sistema es automáticamente enviar una notificación a la empresa para que ellos puedan dar por eliminado o concluido el registro de los mismos. La segunda razón, cuando aumente o disminuye el número de trabajadores al mínimo exigido, que es lo que les decía, ya hay menos trabajadores, el plan ya no está sujeto a obligatoriedad del registro. Importante, nosotros o la ley establece que todas las empresas obligatoriamente deben tener el registro cuando tienen 50 o más trabajadores, pero ¿qué pasa cuando tienen menos? Igual quieren implementar porque quieren seguir el proceso del sello violeta. No hay ningún problema, pueden registrarlo igual. Y la tercera, cuando existan resoluciones de sanción en casos de acoso laboral, acoso sexual laboral, violencia y discriminación. No cuando hay una denuncia, sino cuando haya una resolución de sanción, es decir, cuando se haya comprobado que existe un caso. Eso significaría que el plan no estuvo funcionando y por eso se da de baja el plan y se debe crear nuevas actividades y volverlo a registrar. Para operativizar tanto la ley orgánica para impulsar la economía violeta y su reglamento general, el Ministerio el 19 de enero de este año
emite normativa secundaria que es el Acuerdo Ministerial MDT 2024-013, el cual establece cuáles son los parámetros para el registro. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar en una empresa o centro de trabajo igualdad de trato, oportunidades entre mujeres y hombres. Desde ningún punto de vista, la visión desde el Ministerio del Trabajo es llegar a igualdad de contratación. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto es muy importante. No es que yo, si tengo 100 trabajadores, tienen que ser 50 varones y 50 mujeres. Eso no, nosotros no estamos fomentando o no estamos exigiendo, porque nosotros entendemos que el giro de negocio de cada una de las empresas se manejan de manera distinta. Lo que nosotros sí fomentamos es la igualdad de oportunidades que se les dé a las mujeres dentro tanto de la contratación como la selección, como la capacitación, y ya vamos a ir viendo los 9 ejes que menciona el plan. ¿Cuál es el ámbito? Para el acuerdo ministerial, no para la ley. Para el acuerdo ministerial específicamente, el ámbito es exclusivamente privado. ¿Cuál es la sanción? Voy a dejar al último. ¿Cuál es la certificación? Una vez cumplido todos los requisitos, el Ministerio del Trabajo, ahora de manera por correo electrónico y posteriormente ya de manera automatizada, emitirá una certificación en el cual mencionará que la empresa está certificada. Toda la difusión. En cuanto a la difusión, todos, cuando una empresa realice un plan de igualdad, es obligación de la propia empresa hacer conocer a todos sus empleados, desde niveles operativos hasta niveles de toma de decisiones, para que conozcan cuáles serán las acciones que se va a implementar desde la propia empresa. El control será parte desde el Ministerio del Trabajo con Inspectoría del Trabajo y será a partir de la fecha límite. Es decir, nosotros como fecha límite actualmente tenemos el 31 de julio, a partir del mes de agosto iniciarán las inspecciones aleatorias en el cual se revisará si tienen o no tienen registrado las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores. De la sanción, esto de aquí es importantísimo, la sanción no es mayor, no es muy grande porque nosotros no somos no somos un ente sancionador, sino lo que nosotros es fomentamos la igualdad, tanto de derechos en general como específicamente de género. La sanción es de $200, como ustedes la pueden ver en la pantalla, pero sin embargo, si una empresa ya tiene unas buenas prácticas, incluidas las de género, y quiere aplicar para el sello violeta, no lo podrán realizar porque este es uno de los principales requisitos para la implementación del sello. Una pregunta, ¿las empresas de menos de 50 trabajadores pueden aplicar al sello violeta? Sí, completamente. Eso es justo lo que les mencioné hace un momento. Si ustedes tienen menos de 50 trabajadores y quieren registrar los planes, completamente pueden hacerlo, que es uno de los requisitos para el sello. El sello no está nombrado dentro de la ley o el reglamento que debe tener un número específico de trabajadores. Pueden ser pequeñas, medianas y grandes empresas. Buenos días, una pregunta. Los sellos tienen una duración de 1 año y el plan de igualdad tiene una duración de 4 años. ¿Cuál es el proceso para hacer la renovación del sello? Todavía ya llegó a la parte del sello, sin embargo, el sello está todavía en construcción. El decreto 928 sí establece ciertos parámetros, por ejemplo, que tenga registro los planes de igualdad, que tenga registro el programa de riesgo psicosocial, pero sin embargo, nosotros como ministerio hemos identificado ciertas otras características más que deba tener el sello. También es un acuerdo ministerial que se está trabajando conjuntamente con el MIPRO, en el cual dará ya los beneficios de tener el sello, que es importantísimo esta parte. Y también cuánto tiempo durará, cómo será el procedimiento, porque también tanto la ley como el decreto ejecutivo nos habla
de que nosotros como ministerio podemos delegar a organismos no gubernamentales o organismos sin fines de lucro que realicen como la implementación del sello. Entonces, toda esta parte que les menciono está siendo normado y está próximo a salir. Ya está, de hecho, de revisión de las autoridades. Cuando esto salga, se procederá a realizar difusión masiva desde el Ministerio del Trabajo por los canales oficiales del mismo. Y ahí podrán ustedes ya empezar a aplicar. Todavía no tenemos establecido fechas. Ok, gracias. Listo. ¿Cuál es el procedimiento de los planes de igualdad? A ver, ¿me ayudan un ratito? A ver, este rato tengo que desconectarme un momentito. ¿Me ayudan, por favor? Me desconecto 5 minutitos. No hay problema, mientras tanto, no sé, un caso de violencia y acoso, y así por el estilo. Entonces, no sé si vamos compartiendo prácticas entre los asistentes. Listo, he vuelto. Muchísimas gracias, Pilar. Ustedes a realizar. Tenía una emergencia, por eso. Ok. Pero ya regresé. Unas preguntas tenemos aquí en el chat. Íbamos a conversar entre nosotros mientras volvías. Sí. Entonces, qué bueno que ya estás de vuelta. A ver, y les puedo, nada más puedo contar esta de aquí. Dice, hola a todos, en Corrobadora Nacional lo estamos manejando en el esquema de Excel que nos brindaron y revisando las acciones con el Comité de Igualdad que ya se creó. Ajá. Hay otra pregunta de cuál es el procedimiento para registrar los planes de igualdad. Ok, esas justo serán resueltas en este momento. A ver, como en la parte que me quedé, y si vamos teniendo más preguntas, me las van ayudando, por favor. A ver, les comento. ¿Cómo es el procedimiento actual dentro de la recepción física de los planes de igualdad? Es que se ha creado una matriz que tiene 12 pestañas, las 3 primeras están compuestas. Me voy a adelantar un poquito para mostrarles. Las primeras están compuestas por un compromiso de igualdad de género, la otra es datos generales de la empresa y la otra es cómo está conformado el comité de igualdad. El compromiso, la pestaña que habla sobre el compromiso de la igualdad, esta debe ser impresa y debe ser firmada por la máxima autoridad y entregada en las ventanillas de las regionales del trabajo y servicio público o de sus delegaciones a nivel nacional. Es decir, si la empresa su RUG está en la provincia del Guayas, deberán acercarse a la regional de Guayaquil. Asimismo, si están en Pichincha, deberá ser en Quito, y así. Estos no deben, sí, por ejemplo, que es lo que nos ha sucedido, es que ingresan, por ejemplo, en Manabí, y el RUC pertenece a Guayaquil. Internamente el ministerio da traslado a este trámite, pero esto ya es un proceso interno. No es que deben trasladarse hacia Guayaquil e ingresarlo, no, nosotros internamente lo realizamos. Cuando ingresa, solo la primera pestaña, la que le menciono, debe ser impresa y con firma de la máxima autoridad, entregada en ventanilla. De ahí tenemos el resto de la información, debe estar grabada en un CD o en una flash memory. Y esa se entregará en ventanilla. Esto procederá a ser remitido a la persona a cargo del proceso. En todas las direcciones regionales se ha capacitado a personal que pueda receptar estos planes. Como les mencioné, importantísimo, nosotros no nos encargamos de la evaluación o el seguimiento de la información que ustedes nos presenten. Sin embargo, sí del esquema que ya les voy a mencionar un poco en las siguientes. Si existe alguna observación de parte del ministerio, se comunicará, por lo cual el rato que usted ingrese es importante dejar un número de contacto, correo electrónico y número de teléfono, porque el personal a cargo se comunicará con ustedes, devolverá el trámite y ustedes tendrán 10 días
para solventar el faltante o lo que estuviera de ajustar dentro del formato. En el caso de que no se devuelva la información solicitada, el empleador procederá al archivo del trámite. Como les mencionaba, tenemos la otra de las pestañas, es el comité por la igualdad. Perdón, una consulta, por favor. Buenos días. Buenos días. Nosotros como empresa cumplimos en entregar cuando salió la primera fase y las primeras fechas de entrega de los planes de igualdad, que me parece que eran hasta enero, y ya entregamos, de hecho. Posterior a esto, ustedes sacaron la normativa, las matrices con los ejes que tienen ahora. Tenemos que, entendería, volver a entregar, ya no queda vigente la anterior, se juntan los dos. ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, es una interesante pregunta. De hecho, ¿qué fue lo que sucedió en su inicio? Es que la ley daba un año para el registro de los planes. Si la ley salía el 20 de enero, teníamos hasta el 20 de enero del 2024 para registrar los planes. Sin embargo, ¿cuál fue la demora del ministerio en emitir las directrices específicas? Es porque el reglamento general, el decreto 928, sale a finales de noviembre, sale el 20 de noviembre. Es por eso que el Ministerio del Trabajo todavía no podía emitir las directrices específicas. ¿Y por qué se emiten estas directrices? Es por un tema de registro. Si una empresa, pongamos Nestlé, presenta en Word, presenta 50 páginas, el resto presenta, otra empresa presenta una de 20, uno presenta un Excel, otro presenta un Word, otro presenta un PDF. Necesitábamos nosotros crear un esquema que manejen todas las empresas y a la vez la parte diagnóstica de las mismas sirva o genere data, que fue que una de las intervenciones mencionaba, genere data tanto para el ministerio como para poder saber cuál es la realidad de las mujeres en el trabajo. Es por esto que se genera específicamente esta matriz específica. Todas las empresas que ingresaron ya los planes de igualdad, estas no fueron consideradas porque es necesario o es obligatorio que se entregue en estas matrices. Y el acuerdo ministerial sale el 19 de enero del 2024. Es decir, que desde ahí en adelante se considera y por eso se amplía el plazo incluso de registro hasta el 31 de julio. Entonces, es decir, que desde el 19 de enero se empieza la recepción de todos los planes de igualdad dentro del formato que el Ministerio del Trabajo solicita para tal efecto. ¿Sigo o tengo alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Una consulta. Estos formatos que nos facilitaron en las guías donde consta cada eje en cada pestañita del Excel, pueden ser modificados, son un modelo a seguir, podemos incluir en base a las buenas prácticas que tenemos la información que disponemos o tenemos que seguir exactamente lo que nos pide en relación a la meta y al objetivo. Sí, completamente. No son modificables. Como dije en algún momento de la intervención, estas matrices son genéricas, son para empresas que están en proceso cero de fomento de transversalización del enfoque de género, como para empresas que ya han realizado o ya vienen realizando acciones exclusivas de género. Por lo cual no son modificables. Este rato, como son físicas, de pronto como es un formato en Excel, es fácil la modificación, pero cuando ya estén automatizadas, incluso el hecho de no llenar un campo no le va a permitir o no le va a acceder al resto de los campos. Por ejemplo, en algún texto son solo datos numéricos y no se puede ingresar texto. Esto ya estará delimitado, lo cual facilitará muchísimo porque ya es un sistema automatizado y tendrá ciertas restricciones. Pero ahora, como ustedes pueden modificar el Excel, no se permite la modificación, ampliación o incluso poner nuevas casillas no está permitido. Se debe regir exactamente a lo establecido o delimitado por el ministerio.
Perfecto. Otra consulta con relación a los comités. Nosotros tenemos en el comité lo que nos pide, que es el presidente y la secretaria, y adicional a eso tenemos como 4 vocales. Dentro del comité tenemos 4 mujeres y 2 varones. ¿Está bien que le hagamos así o tendríamos que hacer alternado hombre-mujer o mujer-hombre? Nosotros lo que sugerimos como Ministerio de Trabajo, a ver, la ley y el reglamento establece que debe ser un comité o también puede ser una persona responsable. Sin embargo, nosotros como Ministerio de Trabajo, lo que fomentamos es que sea un comité. ¿Por qué? Porque habrán distintas formas y distintas experiencias desde los distintos cargos que las personas que formen el comité desempeñan. Incluso hasta las personas que deben ser consideradas un poco desde los centros de trabajo. Entonces, esta diversidad enriquecerá las acciones que pueden ser planteadas y pueden o deben ser puestas a votación. Es por eso que el comité de igualdad debe ser un número impar. En cuanto a el número de mujeres o varones que están dentro del comité, se sugiere que sea un número paritario y que si en el caso, por ejemplo, estén, no sé, mayoritariamente mujeres, se considera bien porque no se puede hablar algo de nosotras sin nosotras. Eso ya es un lema de otra cosa, pero sin embargo sí es real. O sea, es importante que nosotros debemos estar un poco a cargo del proceso que se desarrolla. Cuando nosotros emitimos las matrices, también emitimos una guía en Word que especifica o pone en palabras y parte conceptual todo lo que establece las matrices. Es por eso que ahí hablamos por ejemplo, que deben estar conformados por alta dirección, equipos técnicos, representación legal, personal del área de comunicación y personas que conformen o sean parte de igualdad de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, déjeme terminar la idea, porfis, y ya le doy la palabra. Sin embargo, si la empresa no cuenta con uno de estos cargos, no es una camisa de fuerzas, no es que nosotros estamos diciendo que se debe contratar persona de tal manera o de tal cargo para que forme parte del comité. La empresa es libre de conformar el comité tomando un poco en cuenta lo que nosotros como ministerio sugerimos. Ahora sí, le doy la palabra. Sí, una pregunta con relación a estas posiciones que están ocupando el comité. Nosotros les hemos denominado, bueno, el presidente y el secretario que nos pide la ley, y a las demás representaciones les hemos puesto vocal de salud, vocal de comunicaciones. Entendería que no hay problema ser flexibles en este punto. Sí, completamente. En ese sentido, ustedes no tendrían, no es una camisa de fuerza y ustedes pueden ser flexibles con respecto a la denominación que ustedes utilicen dentro del comité. Correcto. Otra pregunta. ¿Tendríamos que presentar hojas de vida de las personas que están formando parte del comité? Porque nos estaba pidiendo la ley que tengan experiencia, que tengan capacitaciones en derechos humanos o algo relacionado. No es necesario. De hecho, en ningún momento los planes de igualdad tendrán ustedes que adjuntar documentación. Es decir, mientras sea el registro en físico, ustedes no deben presentar documentación anexa y cuando sea el proceso automatizado, lo que le van a solicitar en algún punto, no ahora porque estamos considerando que son acciones que empiezan desde cero, será como el respaldo de la documentación, pero siempre van a tener que ser enlaces que nos lleven a nubes. Por ejemplo, en el caso de capacitación o formación, un enlace que me lleve a alguna nube en la cual haya algún tipo de registro de asistentes o del curso que se realizó. Tengo Cindy, levanta la mano. Hola, sí, muy buen día con todos, gracias por el espacio. Yo tengo una consulta respecto a los trabajadores delegados de los distintos centros de trabajo. Debe ser, si tengo, por ejemplo, 8 centros de trabajo, debo tener 8 colaboradores representantes de los trabajadores de cada centro. ¿Es tal cual así riguroso debemos cumplir o tal vez es un poco flexible y yo puedo considerar representante tal vez de los centros de trabajo que tienen más colaboradores o hacer un mix? O rigurosamente
consulto, si tengo, por ejemplo, 8 o 10 centros de trabajo, debo de tener por cada centro un representante. Esa es una muy buena pregunta. A ver, ese tipo, por ejemplo, si yo tengo, como usted dice, 8 centros de trabajo, yo tendría que tener 8 delegados de cada uno de ellos y tendría que de planta central tener unas 3 personas más adicionales para que sean número impar y poder conformar. Sin embargo, esto se complicaría muchísimo cuando son empresas muy grandes y que tienen muchísimos centros de trabajo. En ese sentido, lo que se sugiere, justo ayer estábamos trabajando en el sistema automatizado, entonces lo que se sugiere no es que exista un personal delegado de cada uno de los centros de trabajo, sino que sea de zonales. Si en Quito nosotros tenemos 6 centros de trabajo, una persona delegada de todos esos centros de trabajo de Quito sea parte del comité. Si en Cuenca tenemos 10 centros de trabajo, una persona delegada, me explico, es mejor que sea como por zona. Esto para evitar como que el comité de igualdad sea conformado por 500 personas. Entonces, yo creo que eso funciona un poco, depende la empresa, depende el tamaño y depende de lo que ustedes quieran asegurar. Eso es, creo que básico, siempre considerar que todas las empresas son distintas, el giro de las empresas y la extensión de las empresas son distintas. Ok, ahí solo como para aclarar un poco mi inquietud. Nosotros, bueno, acá estamos en varias ciudades y en cada ciudad tenemos un centro de trabajo, pero sí tenemos un poco la división, por decirlo así, la matriz y tenemos regional norte y regional sur. Ya. Entonces tal vez lo podríamos manejar así, los representantes de matriz, un representante por la regional norte y un representante por la regional sur. Sí, 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 sí. Es posible. Eso depende muchísimo, ya queda un poco a potestad de cada una de las empresas, siempre considerando como que tiene que ser número impar, que tiene que haber participación paritaria, tanto de hombres y mujeres, y que deben ser de distintas áreas. Eso es importante. Y de ahí el número ya queda un poco en potestad de cada una de las empresas, dependiendo su giro y el número de colaboradores que cada una tenga, ¿no? Listo, muchas gracias. Listo. ¿Cómo está diseñado? Les mencionaba ya un poco el tema, que la matriz en Excel cuenta con 12 pestañas, las cuales no pueden ser modificadas y no pueden ser aumentadas las celdas. Tiene compromiso de igualdad, el cual debe ser presentado de manera física, impresa con la firma de la máxima autoridad en las direcciones regionales del trabajo o sus delegaciones. Los datos generales de la empresa deben ser igual llenados. Está el mouse. Perdón. ¿Conmigo? No, creo que tengo. Y el comité de igualdad que les acabo de mencionar. Siguiendo ya o entrando en materia específica de qué debe contener los planes de igualdad, estos están elaborados o seleccionados o aglomerados en 9 ejes, que el primero es selección con rotación de personal con enfoque de género, formación y capacitación, promoción profesional para generar y o fomentar la ocupación femenina en cargos directivos y ejecutivos y en ascensos. Eliminación de la brecha salarial, igual trato, igual remuneración, comunicación corporativa, conciliación vida familiar y laboral, prevención de riesgos con perspectiva de género, hace referencia a prevención de riesgos psicosociales, prevención de discriminación, acoso laboral y acoso sexual laboral. Y la última, que es cultura y responsabilidad social. De aquí se repetirá ciertos criterios de los siguientes ejes porque engloba o aglomera a todos los ejes anteriores. ¿Cómo fue construidos un poco estos planes de igualdad? Primero son tomados los criterios del decreto 928. El decreto ya menciona algunos de estos ejes. Sin embargo, al ser una práctica innovadora tanto en el Ecuador como en la región, no había una práctica en los países de América del Sur, no había una práctica similar. Entonces fue tomado con
con capacitación tanto de el Ministerio como de la OIT y de España. Se hizo un match entre las dos, entre lo que ya mencioné, el 28, con las experiencias que ya existen en España y se crearon estos ejes actuales. También, por mencionarles, que tampoco es una construcción exclusiva del Ministerio del Trabajo, si no se consideró la parte que menciona la OIT de participación constructiva, en el cual fueron 22 empresas y estaba también estuvo también dentro del proceso universidades en el cual nosotros enviamos y ellos enviaron también sus aportes. Dentro de cada uno de los ejes tenemos dos etapas específicas. La primera es el diagnóstico y la segunda es la medida concreta para la igualdad de género. Dentro del diagnóstico lo que se espera es tener la información del año anterior, 2023. Es decir, por ejemplo, en la pestaña de selección de personal, todo el dato que ustedes deban ingresar es el generado en el 2023. Este diagnóstico lo que espera es tener una radiografía de la empresa en el cual se va a la siguiente fase, que son las medidas concretas para la igualdad. Aquí están dos pestañas que son las metas y los objetivos. Estas ya están llenas. Estas no pueden ser modificadas, alteradas, eliminadas o aumentadas. Mediante estas metas y objetivos, lo que la empresa debe describir es la actividad, por ejemplo, y empezar por la priorización. Tomando en cuenta que estos planes de igualdad tienen una duración de 4 años, la priorización irá orientada a qué acción se realizará inmediatamente en el año 2, en el año 3, dependiendo. Entonces, la priorización será 1, 2, 3. Siguiente, la actividad o acción que se implemente para cumplir las metas y los objetivos. Aquí están abiertas las empresas para poner. No pueden aumentar celdas como les menciono, pero en la celda podrán, mediante viñetas, ir poniendo varias actividades y para cumplir una meta, usted requiere 3 actividades o 3 acciones. Con viñetas usted pondrá las 3 acciones. La evidencia de la actividad, esta de aquí es la que le mencioné que actualmente no se va a solicitar porque estamos considerando que los planes de igualdad estarán en cero. Una de las preguntas reiterativas que yo tengo de empresas que ya han venido desarrollando trabajo y muy buenos con respecto a género, tienen muy buenas prácticas con respecto a género, me dicen, pero yo ya he realizado capacitaciones. Siempre habrá algo que hacer en base a lo ya realizado. Es decir, si yo ya realicé capacitaciones en derechos humanos, ahora lo que yo me planteo dentro de la meta y el objetivo, lo que yo me planteo es una medición. ¿Cuáles fueron los efectos de la capacitación que yo realicé en el 2023? Porque una cosa es realizar una capacitación, pero no sabemos exactamente cuál fue el efecto que causó en el trabajador. El presupuesto. Algunas empresas no tendrán un presupuesto, sino con el mismo personal que está a cargo de los procesos, se realizarán las actividades, se deberá poner no aplica. Ninguna casilla puede estar vacía. Eso es muy importante porque eso es una causal por la cual se regrese el plan de igualdad para modificarlo de parte de los funcionarios del ministerio. La fecha de inicio y la fecha de término sería como para que ustedes tengan una idea, no tiene que ser tal cual o sea, no es una camisa de fuerza, sino ustedes pueden también ir modificando a la postre que va implementándose el plan. La evidencia de la actividad, como les mencionaba, nunca en ningún proceso, ni tanto físico, ni cuando esté digitalizado, se solicitará anexos, sino más bien un enlace o algo que nos lleve a una nube. Y los indicadores de medición le permitirá al comité evaluador de ustedes realizar el seguimiento. Nosotros no vamos a evaluar y hacer seguimiento de las actividades que ustedes nos planteen. ¿Tenemos alguna pregunta? Consulta, me falló un poquito el internet en los medios de verificación. O sea, las evidencias no las escuché bien. Nosotros como compañía tenemos muy buenas prácticas que ya están en marcha. ¿No necesitamos anexar los resultados o las evidencias de esas buenas prácticas que ya tenemos?
Eso no lo escuché bien, perdón. No, primero ahí hay que tomar algo en cuenta. Ustedes, como les mencioné, y les reitero porque es muy importante, los planes de igualdad son las acciones futuras. De aquí, ¿yo qué voy a hacer como empresa? No es lo que yo realicé como empresa. Si nosotros tenemos unas prácticas o unas muy buenas prácticas, que yo estoy segura que la mayoría de ustedes las tienen, estas me servirán a mí para el diagnóstico, pero yo con los planes de igualdad inicio en cero con las futuras acciones que yo voy a realizar. Entonces, la evidencia de la actividad no me está hablando de las que ya realicé, me está hablando de las que voy a realizar. Es por eso que actualmente las evidencias de las actividades irán en cero, pero en algún momento cuando se deba renovar estos planes de igualdad, o sea, de aquí a 4 años, ahí tendré yo que tener una evidencia de la actividad. Pero sin embargo, no estoy hablando de las que ya realicé, es importantísimo tomar en cuenta. Es de aquí a futuro. En base a las acciones que yo ya tengo realizadas, ¿qué puedo hacer a futuro? ¿Cómo puedo medir el impacto en mis trabajadoras? Creo que tenía una mano levantada. Gracias. Buenos días, una consulta. ¿Las metas y objetivos serían modificables o no? Porque ya están llenas, pero quisiéramos saber si es que se modifica o no. Les mencioné también, ninguna de las casillas son modificables o tampoco se pueden aumentar casillas. En base a las metas y objetivos planteadas por el ministerio, se deben plantear las acciones, las cuales ustedes sí pueden plantear varias acciones, pero no aumentando casillas, sino en una especie de viñetas. Muchas gracias. A ustedes. Buenos días, tengo una consulta. Claro, buenos días, le escucho un poco lejos. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, mejor. Sí, tengo una duda. Usted menciona que las empresas que ya han hecho actividades previas para hacer la promoción y prevención del acoso laboral es un buen documento para nosotros hacer el diagnóstico. Pero en mi caso, en la compañía que represento, cuando estamos elaborando el plan, en algunos de estos ejes vemos que las acciones que hay que implementar son las mismas que ya venimos implementando. Entonces ahí me confundí un poco. O sea, ¿son nuevas acciones las que tenemos que adicionar o podemos seguir haciendo las que como compañía nos han venido funcionando para justamente hacer esta promoción de la prevención y el acoso? De hecho, eso también queda en injerencia de la empresa. Nosotros pedimos que sean nuevas acciones, pero por ejemplo, si ustedes en selección de personal tienen ya elaborado un manual de puestos, pues estoy poniendo un ejemplo, tienen ya elaborado un manual de puestos, el cual ha venido funcionando durante los últimos 5 años y consideran que ese puede seguirse manteniendo, no veo el por qué cambiarlo, pero sin embargo, sí hay acciones, pero ese sería uno, mantener el manual de puestos. La siguiente acción, realizar una encuesta de satisfacción de los empleados, a ver si en realidad, porque una cosa es lo que usted, desde una posición, creemos a lo que las personas, las cuales son los usuarios, realmente creen. Entonces, eso queda en injerencia realmente de la empresa, pero sí se sugiere que sean nuevas, pero tampoco es que hay una prohibición. Menciono, reitero, repito, y es muy, muy importante. Pongo con negrita, con subrayado y con cursiva. Nosotros como Ministerio de Trabajo no hacemos evaluación de contenido o evaluación de las actividades o el seguimiento de las mismas. Eso queda en potestad de su comité interno de género. Nosotros tenemos la injerencia del registro, más no de la evaluación y el seguimiento. Y en ese orden de idea, algunas de esas actividades que decidamos mantener en las casillas de fecha de inicio y fecha de fin, o sea, que fecha, si ya yo he venido trabajando eso desde hace años anteriores, es como colocar 2024-2028, o sea, como que lo voy a mantener durante mis próximos 4 años. Completamente. Si usted lo quiere mantener y de aquí lo quiere mantener de aquí hasta el 2028, lo pone así. Listo, muchísimas gracias. ¿No tiene de qué? Perdón la consulta, tal vez puede ser reiterativo, pero en la matriz que ustedes enviaron para todas las empresas consta ahí ciertos objetivos, ciertas metas, o sea que del formato.
De lo que te comprendí, entonces esas metas nunca las puedo modificar, más sí en la columna de actividades debemos poner qué vamos a hacer para cumplir esa meta o ese objetivo, ¿verdad? ¿Me estoy Exactamente. interpretando bien? Completamente. Y puede pasar, de hecho, en alguna de las empresas debido a su giro de negocio que las metas y los objetivos no aplique. Entonces, en las actividades se debería poner este No objetivo aplica. no aplica dentro de mi giro de negocio. Perfecto. Muy gentil, gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, yo tengo una consulta. En principio, la compañía hizo el informe de diagnóstico con el análisis cuantitativo y cualitativo. Hicimos como un análisis de cómo estamos con la data y luego el cualitativo analizando las políticas internas y tenemos el informe de diagnóstico. Sin embargo, este informe ya no tiene que ir acompañado al plan de igualdad que se vaya a presentar o es algún documento que ya queda para la compañía. Ese documento es un documento interno que a ustedes les van a servir y de hecho le podrá incluso dar como puntos extras al momento del sello. Porque tomen en cuenta que esto es un pasito para el siguiente, que es este artículo que tienen ustedes en pantalla, que es el distintivo para las empresas en materia de igualdad, que es el sello violeta, ya tiene nombre. Pero de hecho eso no debe ser adjuntado, no se receptará adjuntos, pero sí le servirá a ustedes y a su comité. El comité, en esto de los planes, el comité es clave, porque el comité es el que tendrá que ver las acciones, si está funcionando, si no está funcionando, si se cambia, si no se cambia, si hay seguimiento, no hay seguimiento. Y cuando en algún punto el Ministerio del Trabajo tenga la injerencia o se requiera una información, el que deberá como respaldar las acciones hechas es el comité. El comité aquí es clave. Gracias. No tiene de qué. ¿Tengo más preguntas o puedo seguir al último artículo? Sí, Benito, muchísimas gracias. Igualmente a Patricia Vera, muchísimas gracias porque internamente están absorbiendo las inquietudes por el chat, así que si tienen más preguntas por el chat lo pueden seguir haciendo y Pati nos ayuda con las respuestas. Y a todos los miembros afiliados les estaremos pasando luego la información que nos comparte el Ministerio. Quedaba una última pregunta, Andrea, tienes levantada la mano y luego ya pasamos a la presentación con los aspectos finales que nos está compartiendo Belito. No, perdón, Andrea. ya lo hice. Muchísimas gracias. Ok, listo. Mil gracias. Listo, Belito, podemos seguir. Gracias. Gracias. Pilar, es muy importante lo que usted mencionó. De hecho, yo pasé por alto y creo que es muy importante. Tenemos a mi compañera Patricia Vera, quien nos está solventando el tema del chat. Ella es también experta en género, trabaja dentro del área y ella, si hay alguna inquietud, lo que sea, ella les va a pasar como la información por interno. Sí. Y agradecemos su apoyo también, Patricia. A ver, el último artículo que menciona la ley que tiene nosotros como ministerio tenemos injerencia es justamente el distintivo de las empresas en materia de igualdad. El Ministerio del Trabajo deberá crear este distintivo. Sin embargo, también el decreto como la ley establece que nosotros podremos delegar a organismos sin fines de lucro en los cuales estarán encargados dentro del proceso. Para nosotros poder emitir las directrices específicas, estamos elaborando un acuerdo ministerial que está próximo a salir en los siguientes días. Y este estará, sí, a cargo, no está solo a cargo, mejor dicho, del Ministerio del Trabajo, sino también es un acuerdo interministerial, el cual se ha venido trabajando conjuntamente con el MIPRO, que será el encargado de los beneficios que tendrá este sello. Les adelanto un poquito extraoficialmente cuáles pueden ser los requisitos para la obtención. Tener, primerito, tener registrado el plan de igualdad, tener registrado el programa de riesgos psicosociales, no adeudar valores al IES, no tener sanciones en el caso de acoso o discriminación, y entre otras, ¿no? Tener procesos de capacitación, formación. En el caso de que las empresas requieran, nosotros como Ministerio de Trabajo, Dirección de Grupos Prioritarios, tenemos un catálogo
de capacitaciones, sensibilizaciones, tanto en derechos humanos con enfoque de género, las cuales pueden ser virtuales. En este sentido tenemos Empresas Seguras Libres de Violencia, que fue un curso trabajado directamente con la GIZ. Tenemos Transversalización del Enfoque de Género, que fue un curso trabajado con ONU Mujeres. Y tenemos el convenio 190, que también es un curso trabajado con ONU Mujeres. Estos 3 cursos son virtuales, están en la plataforma del Ministerio del Trabajo. Si ustedes quieren, Patricia me puede ayudar poniendo el número de contacto de la persona que es el coordinador de los talleres, y se pone en contacto con ellos y él podrá darles como una agenda, porque obviamente siempre son bastante requeridos, entonces siempre tienen gente y es necesario agendarlos. La particularidad de estos cursos es que nosotros tenemos como nivel 1 de dificultad y de información el convenio 190, nivel 2 el de Empresa Segura Libre de Violencia, y nivel 3, o sea, el más amplio, más fuerte, el que mayor contenido tiene, es el de transversalización del enfoque de género. Entonces es importante que ustedes puedan seguir todos los cursos, y esto tendría también como un punto importante para el momento de aplicar para el sello. En el caso de que no quieran esta modalidad virtual, también tenemos modalidad presencial. Uno de los facilitadores de la dirección, personal capacitada, se acercaría a las empresas, tiene una duración de 2 horas, igual hay temas diversos sobre derechos humanos y género. Como les menciono, las temáticas específicas que nosotros manejamos pueden ser solicitadas a la persona que Patricia les pondría en el chat. Creo que eso sería todo. ¿Tenemos alguna pregunta? Las acciones por realizar. Dentro de la propia ley hay ciertas acciones que se están desarrollando. Una de estas es el sello, que es la que está próxima a salir. También próximamente ustedes recibirán todavía no tenemos definido cuál será la forma, pero una encuesta, la cual deberá ser llenada por todas las empresas con 19 preguntas que nos permitirán a nosotros realizar el primer informe de cómo está la realidad de las mujeres en el ámbito laboral. También estamos realizando la reforma a los acuerdos mencionados de acoso, discriminación y violencia, la cual también serán, al momento que ya esté listo, serán emitidos oficialmente y serán realizados una socialización masiva, tanto como estas virtuales o también dentro de las páginas oficiales del ministerio. Y también estamos trabajando en la reforma relacionada a la autorización de horarios y jornadas especiales, la cual ya está lista, pero está en revisión de las máximas autoridades. Esos serían como los pendientes que tenemos en base a la ley de economía violeta. No sé si tengo alguna pregunta. Sí, una consulta. ¿Cuál es la sugerencia para presentar el documento en el Memory Flash? ¿Podemos hacer la impresión de cada eje en PDF y debemos firmarlo tal vez por el representante legal o por algún delegado? ¿Cuál es la sugerencia por parte del MDT? Es mejor que sea en Excel editable. ¿Por qué? Porque al momento de que se actualice, se automatice, será mucho más fácil la migración de la información. El Excel editable. Sí. Gracias. Estamos presentando nuestro agradecimiento a las analistas del Ministerio de Trabajo, del área de grupos prioritarios, especialmente a Verónica y Patricia, que nos han colaborado el día de hoy. Cuenten también con nuestra Asociación de Gestión Humana y las 250 empresas afiliadas junto con quienes forman parte de la comunidad, para llenar las encuestas que ustedes requieren, para tener datos sobre cómo se están manejando los planes de igualdad en las organizaciones. Decirles a todos los colegas que estaremos compartiendo la información que nos comparte el Ministerio, a todos y cada uno de ustedes, a los chats en los que ustedes están participando. Les pedimos por favor abrir sus cámaras, vamos a tomar una fotografía de registro de esta actividad
tenga muy en cuenta que en las fichas de inscripción están los correos electrónicos y a estos correos electrónicos se mandará la información que nos han compartido el día de hoy. Ha sido un aporte muy valioso del Ministerio de Trabajo en el cumplimiento de este objetivo de mayor inclusión, diversidad, incorporación de mujeres a todos los ámbitos de las organizaciones, por ahora en el sector privado, posteriormente nos han dicho que también lo harán en el sector público. Lo importante aquí es garantizar oportunidades. Les agradecemos nuevamente, les pedimos abrir sus cámaras. Vamos a hacer 3 impresiones de pantalla. 1, 2, 3. Seguimos con la siguiente pantalla, por favor. Está lindísima la foto, ya les vamos a compartir a todas y a todos ustedes. 1, 2, 3. Y la siguiente, porque estamos 120 participantes acá. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Invitarles a las próximas actividades, el programa de marca empleadora que es el próximo a iniciar, al igual que la certificación en gestión humana, llenar unas encuestas que les vamos a pasar a toda la comunidad que nos permite fortalecernos como gremio y atender sus expectativas, sus necesidades en cuanto a lo que ustedes esperan de esta comunidad de servicio a todos ustedes. Mil gracias. Gracias al Ministerio nuevamente, a Belito, a Pati, por su apoyo, por su apertura, por su generosidad y por esta hora y 35 minutos de contacto virtual absorbiendo dudas e inquietudes. Muchísimas gracias a todos. Un lindo día. Muchas gracias, Pati. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos. Gracias. Un buen día. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.